Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien. Y yo, estupendamente, la verdad, con muchas ganas de ponerte la entrevista que he hecho a Eva Membrilla, porque me ha parecido una deliciosa entrevista a una madre viajera que ha estado recorriendo 7 años, ni más ni menos, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en una autocaravana con su marido y sus 2 hijos, que empezaron con 11 y con 5 años y 7 años después acaban de regresar a Barcelona, su ciudad de origen, después de un periplo que les ha marcado tremendamente la vida. Me ha gustado mucho hablar con ellos porque, con Eva, que es la madre, la autora del proyecto La Cocinera Viajera, que se ha sincerado mucho en todos los aspectos que hemos ido hablando, desde la educación, desde el hecho de convivir tanto tiempo juntos, sobre el qué les ha aportado a los chavales, cómo es viajar tan lento, qué hacían para viajar tan lento y cómo se han financiado, evidentemente. Hemos hablado de la distancia con la familia, de qué le decía su entorno, de mil y una cosas, de cómo eligieron la autocaravana, de por qué, de las motivaciones del viaje y de las motivaciones del regreso, que ha sido principalmente pues por la necesidad de sus hijos de mayor estabilidad ahora que querían y que tenían otras inquietudes. Y ha sido una conversación, edificante. Eva, la verdad es que habla muy bien, se expresa divinamente y con ese deje latinoamericano que, claro, ha ido adquiriendo con el paso de todos estos años. Fue un viaje que empezó en Estados Unidos en 2018, en Estados Unidos porque logísticamente fue lo más fácil enviar la autocaravana a Miami, y fueron bajando pues poquito a poco por México, todo Centroamérica. Estuvieron 2 años para hacer esa región, luego saltaron a Colombia, sortearon el Tapón del Darién y estuvieron 5 años recorriendo el resto de Sudamérica, en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, llegando a Ushuaia, Chile, Uruguay y Brasil, que ha sido el último país de su recorrido. Un recorrido que ha hecho muchas eses, que ha habido muchos adelantes y atrás, ha habido muchos volver a los países, a encontrarse con gentes y amigos que han ido haciendo durante el camino y que también se han ido despidiendo, y que de eso también hablaremos en esta entrevista. Y nada más, os dejo con la entrevista. Seguro que surgen muchas dudas o inquietudes. Recordad que siempre hago una página, una entrada dedicada a los protagonistas de cada podcast en ungranviaje.org. Dentro de ahí está la sección podcast de viajes y ahí podréis ver las fotos, las redes sociales de esta familia viajera y poder poneros en contacto, como se ofrecía Eva, en caso de que queráis hablar con ella directamente o conocer más su proyecto, La Cocinera Viajera, sus libros o sus publicaciones que está haciendo en la actualidad del viaje y de la gastronomía latinoamericana. Eso es todo por hoy, en realidad. Así que os dejo con la entrevista, disfrutadla mucho. Si podéis y os apetece, compartidla, darle al botón de me gusta, poner algún comentario, o si creéis que el trabajo que hago, publicar semana tras semana este contenido, vale la pena apoyarlo económicamente, pues estoy muy agradecido, porque con ese apoyo, a partir de 1,99 euros al mes, pues puedo sufragar los gastos que tiene de servidor, de edición, de todo el equipo que hacemos este podcast, tanto el editor como mi ayudante, Bárbara, que está ahí semana tras semana, haciendo que este podcast llegue a tus oídos. No soy solo yo. Así que muy agradecido, sea como sea que puedas aportar y sumarte a este proyecto. Un saludo y dentro la entrevista.
Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, súper. Pues oye, yo estoy súper encantado de contar con tu presencia hoy aquí porque como decía en la introducción, pues oye, no hay tantas familias que estén recorriendo el mundo, que lo hagan en autocaravana durante tanto tiempo, que habéis estado 7 años, un poquito más incluso, viajando por América Latina con tantas experiencias. Y bueno, es una suerte hoy, bueno, poder contar unas pocas, las que vayan surgiendo en nuestra conversación. Así que bueno, te doy muchísimas gracias por eso, por tu tiempo. Y si te parece, voy a empezar pues preguntándote un poquito, pues tal vez un poco por el principio, porque claro, para que alguien se plantee irse de viaje con sus dos hijos, que en esa época tenían 11 y 5 años, ¿no? En 2018, que es cuando empezó el viaje, a hacer un viaje, creo que sin fecha de vuelta, de vivir de manera nómada, pues tiene que haber habido un proceso ahí interno de reflexión, de viajes anteriores. Y mi pregunta sería, ¿qué sucedió o qué os llevó, Eva, a querer salir a recorrer el mundo y a hacerlo en familia durante tanto tiempo? Bueno, muchas cosas, la verdad. Ahora como uno ve el hilo que lo une todo, ¿no? Pero como tú dices, son muchos procesos y muchas cosas. Bueno, Juanete y yo, que llevamos como 25 años juntos como pareja y siempre hemos viajado, bueno, siempre que teníamos el mes de vacaciones, agosto, nos íbamos a viajar y habíamos estado en India, en China, pero siempre cuando volvíamos a casa teníamos como un vacío de que habíamos estado en la superficie de esos países, la superficie de la cultura, como que no habíamos podido profundizar, entender, vivir como el país, digamos, ¿no? Después nos empezamos a plantear esta manera de viajar diferente. Después, otro de los puntos que para mí personalmente cambió mucho fue el ser madre. Para mí fue un punto de inflexión increíble cuando nació mi primer hijo, como que me di cuenta que yo quería vivir la maternidad con todas sus dimensiones. Sí, sí. Y claro, yo soy maestra de educación infantil y bueno, el primer día que fui a trabajar tenía un conflicto muy grande de dejar a mi bebé para irme con 25 criaturas más de otras familias. O sea, nunca lo había pensado, pero dejé a Pablo, agarré el coche y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Esto no tiene sentido. Pero bueno, ahí estuve porque, bueno, ahí estuve que no tomé la decisión de tomarme como una excedencia para estar con él. Pero cuando nació mi segunda hija, sí que dije, no, esto no puede ser. Yo quiero ser madre a tiempo completo, quiero estar con ellos, no me quiero perder nada de esta vivencia. Y bueno, estando ya de excedencia, bueno, Juanete, que es el que tiene las geniales ideas, dice, bueno, ¿y si nos vamos de viaje 3 meses, nos pedimos un permiso él en el trabajo, alquilamos nuestro apartamento y nos vamos 3 meses a Turquía? Ujú. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a Turquía y fue increíble. O sea, fue increíble. Viajamos con una furgoneta Volkswagen T3 antigua que habíamos comprado en Alemania con sus óxidos correspondientes, de esas que se levanta el techo. El techo, sí. Y bueno, no queríamos volver, o sea, volvimos a Barcelona porque, no sé, 2 días después había que incorporarse en el trabajo y había que seguir en la rutina, ¿no? Y ahí fue cuando nos cambió todo, ¿no? Vimos que el otro no es tan diferente a ti, Ujú. el otro es hospitalario, el otro me refiero a con todas las personas que tuvimos oportunidad de hablar, de compartir en Turquía, que para colmo es un pueblo súper hospitalario, es que es increíble, o sea, no pueden dejarte, o sea, te ven y no pueden dejar de compartirte alimento, de invitarte a su casa. Bueno, acabamos con la furgoneta llena de alimento, de comida, y porque para colmo cuando vas con criaturas pequeñas es como más todavía, ¿no? Más generosidad, más hospitalidad. Bueno, de este viaje volvimos, era curioso, ¿no? Porque después de 3 meses en Turquía, cuando regresamos a Barcelona, familia y amigos se pensaban que íbamos a estar locos por volver a estar en la comodidad de nuestro piso. Inocentes ellos.
inocentes ellos, y nosotros era, no, hemos vuelto viernes porque el lunes hay que ir a trabajar. Sí, sí, pero no porque tengamos ganas, vaya. Claro, porque si no nos despiden y tenemos un problema, ¿no? Y no tenemos ganas. Y yo recuerdo que llegué a mi piso y era como, no puedo ver las estrellas. O sea, el techo no me deja ver las estrellas. Yo en Turquía cada noche veía cómo se ponía el sol, cómo surgía la luna, cómo surgían las estrellas, siempre en contacto con la naturaleza. Había podido vivir 3 meses con 2 camisetas, unos pantalones, porque era verano, o sea, con tan pocas cosas, una olla, una sartén. Y cuando llegué a casa era, wow, pero ¿por qué tengo tantas cosas? Y Ya, sí, sí, aquello sí. se me cayó todo encima, ¿no? Era como, ¿qué es esto? Y bueno, como ahí empecé a estar como muy como a traspié con mi contexto social, ¿no? Sí, en la rueda, sí. Y bueno, pues, pero te vuelves a meter en el contexto e intentas, claro, intentas, bueno, dentro de tu corazoncito sigues teniendo ese anhelo, ese deseo que sabes que hay otra manera de vivir, pero intentas como camuflarte, porque claro, si no, está complicado. Y después, al año y medio así, volvimos lo mismo, misma dinámica. Alquilamos el apartamento, pedimos permiso en el trabajo y nos fuimos a recorrer la Europa del Este, Rumanía, Bulgaria, Macedonia y Albania. Bueno, ¡guau!, otra vez lo mismo. La gente hermosa, hospitalaria, otra vez, bueno, sintiendo que esa era la vida que nosotros queríamos vivir, que no necesitábamos todo lo que teníamos material, que necesitábamos menos, que queríamos tener tiempo para estar con nuestros hijos, porque yo ya estaba de excedencia, pero Juanete no. Ya. Ujú. Y entonces, claro, era como, mira, le salió un diente por WhatsApp, ¿no? Mira, empezó a caminar, mira, hoy estuvimos en la playa y él en su oficina metido, ¿no? Que recuerdo que me decía, pues no sé si ha salido el sol o no, porque yo acá no lo veo, ¿no? Y era como, ¿qué está pasando? Tenemos 2 hijos, los dos como con mucho deseo de esta paternidad y maternidad buscada, pero solamente vivimos para trabajar, para pagar la hipoteca, para pagar todo lo que se supone que necesitamos para vivir acá. Y bueno, todo eso empezó, como decimos nosotros, a estallarnos en la cabeza. Y bueno, decidimos que teníamos que ser consecuentes con lo que sentíamos y vivir como queríamos vivir, disfrutando de tiempo, de nuestros hijos y sobre todo bueno, de la curiosidad innata que tenemos de conocer otras culturas, de convivir, bueno, de sumergirte en estos territorios que estás visitando, ¿no? Y cuando haces un viaje de 15 días, 20, desde tu hotel, no tienes como el tiempo, ¿no? Y América siempre la teníamos pendiente, pero decíamos, jo, pero es que para un mes no vamos a ir a América, ¿no? Entonces dijimos, bueno, América lo tiene todo, el idioma, todos los territorios que queremos conocer y bueno, ahí empezamos a maquinar cómo hacerlo. Ujú. Creo que más o menos tardasteis 3, 4 años desde ese viaje que hiciste por los Balcanes hasta que tomasteis, bueno, ese barco o ese avión, ¿no?, que os transportó a América. ¿Cómo fueron los preparativos? Porque esa furgoneta, entre otras cosas, la T3, esa no ha sido la que habéis utilizado, os comprasteis una autocaravana, claro, buscando, supongo, más confort, porque una cosa es un viaje de unos pocos meses y otra es una vida de A4, además. Sí, claro, no, ya la furgo se nos quedaba pequeña porque, claro, ya éramos 4 y no, la vendimos, la Volkswagen, y estuvimos un tiempo sin nada y entonces el plan era, vale, necesitamos dinero para comprarnos una autocaravana. El plan fue, vendemos el apartamento porque todavía teníamos una carga hipotecaria en él. Queríamos irnos y tener el dolor de cabeza de lo alquilamos, inquilinos se van, tienen un problema, falla algo, o sea, y teníamos como todavía una hipoteca como de 10 años o más, no recuerdo, y dijimos, no, esto no puede ser. Así que, bueno, vendimos el apartamento, vendimos hicimos una venta de garaje con todo lo que teníamos, fue lindo, un fin de semana abrimos la casa y la gente vino mucha gente y se llevaba lo que quería, muebles, ropa, libros, electrodomésticos, juguetes de niños, Ujú. bicicletas, Hala. todo. Sí, sí, fue lindo eso también porque el día que acabó la venta de garaje yo sentí que había adelgazado 10 kilos. O sea, cuando vi mi apartamento vacío, casi vacío, me sentí liviana y sí, sentí que me estaba despegando del suelo, o sea, y una
una liberación. Bueno, nos fuimos con una amiga a celebrarlo porque ya era como que todo eso que me estaba pesando, que me estaba como atrapando en Barcelona, ya no lo tenía. O sea, y el apartamento ya lo habíamos vendido a otra pareja, en 2 o 3 semanas lo entregábamos, ya está, o sea, ya está, ya éramos libres. Qué bueno. Y yo os iba a preguntar un poco porque, claro, partisteis cuando vuestros hijos tenían 11 y 5 años respectivamente, Pablo con 11 y Violeta con 5. El tema de la educación era una preocupación. Bueno, dicho otra, bueno, sí, ¿cómo os lo cómo planteasteis el tema de educación en ruta? Porque en esas edades supuestamente la escolarización es obligatoria. Bueno, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene como una secretaría para las familias expatriadas. En toda Europa existe este concepto. Mucha gente lo conoce ahora a través de la pandemia, pero eso ya existía antes. Entonces tú das de alta a tus hijos en este sistema Ujú. y entonces en el mes de julio los matriculas, te envían libros y tal y haces la escolarización. Papá y mamá son digamos, los encargados de hacer esta escolarización a la distancia. Entonces vosotros os convertisteis en profes y tenían que vuestros hijos ir haciendo exámenes en ruta o enviando trabajos. ¿Cómo funciona este sistema? Haces exámenes en ruta y después tienes que ir a la embajada del país donde estás para hacer como los exámenes finales. Pero bueno, yo siempre decía que mis hijos, bueno, yo soy maestra, entonces decía, no, ellos van con la maestra a cuestas, que bueno, que también es un tema complicado porque ellos te ven como mamá, no como Claro, maestra, sí, sí. pero hay muchas áreas, por ejemplo, que las trabajaba Juanete, que a él le gustan más, y áreas que no tienen nada que ver con el currículum. Es más, yo de hecho siempre digo que mis hijos han aprendido muchísimo más por lo que han visto, por lo que han vivido, porque hemos estado en lugares y sitios que no salen en los libros, las historias de estas poblaciones, de estos territorios, accidentes geográficos, fiordos, no sé, cataratas, o sea, muchas cosas y que al día de hoy todavía ellos me dicen, ¿te acuerdas, mamá, aquel pueblo que estuvimos visitando, que nos contaron aquella... Bueno, han absorbido un montón de cosas y para mí esto como es lo más importante y como un regalo para ellos porque es que yo como adulta hemos vivido situaciones, sobre todo en territorios y pueblos originarios que hemos conocido, que hemos compartido, que yo como adulta no sabía ni que existían porque bueno, la historia siempre depende quién la cuenta, ¿no? Y Latinoamérica es muy diversa, a veces ponemos la etiqueta de Latinoamérica, México, ¿no? Y en México te puedes encontrar 1000 realidades, en Perú te encuentras 1000 realidades, o sea, en cada territorio, cada país hay zonas que no tienen nada que ver con la otra, idioma, cultura, clima, alimentación, todo. Entonces eso hemos tenido la suerte de poder vivirlo y claro, los niños absorben increíble como esponjas, ¿no? Y eso ha sido, la verdad es que muy lindo y para nosotros como lo más importante y lo de más valor. Oye, o qué os dijeron vuestros hijos cuando dijisteis, oye, estamos pensando esto, irnos a viajar por América todos juntos? ¿Recuerdas su reacción? Bueno, nosotros, claro, es que sobre todo le decíamos, es que el papá va a estar todo el día con nosotros, porque en Barcelona eso no ocurría. Muchas veces cuando ellos eran bebés, era muy triste. Yo a mi hijo le tenía que prometer que Juanete había estado en casa por la noche. Porque claro, ellos se acostaban pronto, el papá venía, estaban durmiendo, les daba un besito y ellos se levantaban en la mañana y el papá tampoco estaba, ¿no? Ya, Entonces Pablo me decía, mamá, de verdad, yo sí, 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 el papá viene por la noche. ya. O sea, era una locura, ¿no? Era como, pero ¿qué sentido tiene todo esto, no? Entonces, claro, en cuanto le dijimos, el papá va a estar todo el día con nosotros, era como, wow, ¿dónde tengo que firmar para que esto suceda, no? Y la familia que se quedaba en casa o vuestro entorno, ¿cómo recibió la noticia? Creo que nunca la han entendido, creo que nunca la han entendido y durante años, años, nos decían, ¿y cuándo volvéis? Lleváis ya mucho dato fuera. Y claro, nosotros dijimos, pero es que o sea, ya dijimos que nos íbamos sin fecha de regreso. Además, hemos vendido el piso, no, o sea, no es que tengamos algo donde volver, ¿no? Mm. Difícil de entender porque ellos también proyectan en ti
Claro, por ejemplo, mis padres que no entendían como, bueno, una persona que ha tenido acceso a la universidad, yo soy funcionaria para colmo, o sea, como que tenía todo lo que socialmente alguien puede soñar. Y el día que decidí que me iba, que pedía la excedencia, que me daba lo mismo, o sea, y cuando les decía estoy trabajando en el campo, recogiendo papas, recogiendo cosas, ellos no entendían nada. Pero claro, ellos habían vivido, digamos, estas situaciones de trabajar en el campo y proyectaban para sus hijos otras, ¿no? Pero yo a la vez necesitaba, y para mí ha sido como una conexión grande en América con estos orígenes, ¿no? También necesitaba ese contacto con la tierra, ese contacto más humano, ese disponer tiempo, ¿no? Entonces, nadie entendía nada. ¿Han participado de vuestro viaje al menos? ¿En alguna ocasión han ido a visitaros o habéis vuelto a lo largo de estos 7 años para mantener ahí un poco el contacto directo? Yo en 7 años he regresado 2 veces, Juanete una, pero sí que han participado, bueno, tenemos una experiencia muy linda con mi padre. La primera vez que vuelvo a Barcelona después de 3 años, el primer día que mi padre me ve, me dice, yo me voy contigo a Colombia cuando te vuelvas. ¡Ostras! Sí. Un señor de 81 años, o sea, poca broma. Y bueno, con un historial médico increíble, con muchas enfermedades, pero su espíritu era tenía tanta energía, tanta ilusión, que o sea, no le pesaba todo lo que tenía como enfermedad, o sea, no se dejó llevar por eso. Y sí, se vino conmigo para Colombia y estuvo con nosotros 6 meses en Colombia. Bueno, enamorado del país, bueno, increíble. Y él como un niño pequeño, ¿no? O sea, cuando recuerdo una vez que estábamos atravesando un río. No, papá, esto es un río. Esto no puede ser un río porque yo no veo la orilla. No. Decía ya, papá, es que en América todo es grande y acá no le vas a ver la orilla del río en mucho rato, ¿no? Y bueno, la selva, todo. Él iba en la autocaravana, se sentaba adelante con Juanete y era como, ¡hala! ¿Y eso qué es? Y para, vamos a verlo. Bueno, increíble, fue hermoso, la verdad, muy hermoso. Sí, además eso, poder estar tanto tiempo juntos, pues es lo mismo que, bueno, con vuestros hijos, ¿no? Que al final en un viaje así lo que estás en ocasiones, o en este caso, comprando es el tiempo de estar juntos y el tiempo, básicamente, ¿no? Sí, es algo que yo me di cuenta en ese momento en Colombia, nunca había pasado tanto tiempo con mi padre, porque él también fue una persona muy trabajadora, siempre con, bueno, 2 o 3 trabajos a la vez, y también emprendedor, y claro, esa convivencia de desayuno, comida, cena, todo el día juntos, tampoco la había tenido, y también como ya a la edad que tenía, como esperando también eso, el ser cuidado, el ser mimado. Era como tener otra criatura más en la familia Mm. y también verlo tan feliz con todo lo que veíamos y también con toda la hospitalidad que recibimos, ¿no? Que a él también le sorprendía mucho eso, que la gente, bueno, nos invitas a sus casas, que estaba enamorado. Se enamoró de Colombia, sí. Oye, Eva, descríbeme, hablabas de la autocaravana. Para quien no haya viajado en una autocaravana, como es mi caso, ¿cómo es? ¿Cómo es físicamente? Descríbenosla. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está distribuida? ¿O qué modelo era? No sé. Era una cabina Mercedes con un habitáculo Dreamor. Nosotros, como ya habíamos viajado primero en una caravana de la que se engancha al coche y después en la furgoneta Volkswagen, teníamos muy claro que no queríamos hacer más camas todas las noches, porque había momentos en la furgoneta que, claro, con los 2 niños pequeños, que se nos habían quedado dormidos, nosotros cansados, mover trastos para hacer camas, pon sábana, bueno, dijimos, no, aquí apagamos el motor y cada uno a su cama, que la cama siempre esté hecha. Entonces tenía 2 literas en la parte trasera, justo al lado del baño, para los niños, y Juanete y yo dormíamos en la capuchina. La capuchina es esa zona encima de donde se conduce, ¿no? Digamos, es como ese saliente que tiene por delante. Sí, que son cabezonas, tienen mucha cabeza, pues ahí está nuestra cama. Entonces después teníamos como 2 comedores, uno más grande, otro más pequeño. El grande más o menos siempre lo teníamos montados para poder comer, estudiar, trabajar, leer, jugar a cartas. Y el otro era un sofá.
Pero bueno, los 2 comedores nos han servido para recibir a amigos que se han quedado a dormir. Mis hijos han hecho pijamadas, han invitado a amigos a hacer pijamadas. Ostras, Sí, sí, hemos sí, sido sí. muchos ahí dentro durmiendo algunas noches. Sí, sí. Empezasteis el viaje por Estados Unidos, me parece que por una cuestión logística. ¿Teníais algo en mente de lo que iba a pasar a partir de entonces? Mira, nosotros, bueno, somos el chiste de muchos viajeros, porque somos los que llevamos mucho tiempo viajando, que nos quedamos mucho tiempo en los lugares y que nos apuntamos a donde sea, o sea, nunca llevamos planes. Entonces, si conocemos unos viajeros que nos dicen vamos para allá, nosotros vamos para allá, porque no nos gusta tener nada planificado. Y de hecho tampoco teníamos planificado llegar a Miami. La mamá de una amiga mía de Barcelona, ella vivía en Miami y nosotras nos habíamos hecho amigas en sus visitas de Barcelona. Y ella fue la que nos resolvió el tema. Me dice, a ver, tienes que llegar a algún sitio de América, ¿no? Pues vente a mi casa. Vente a mi casa y allá esperas, porque nosotros volamos en avión y la autocaravana llegó en barco. Pero el barco, como es un barco mercante que va parando en diferentes puertos, nunca sabes bien el día exacto que va a llegar. Entonces eran de 2 a 4 semanas posible, ¿no? Y entonces, pues vale, Fanny, vamos a tu casa. Entonces pusimos el punto en el mapa porque, bueno, estábamos ahí donde vamos, que si México, que si Uruguay, que si no sé qué. Y bueno, allá habíamos estado en Estados Unidos, Juanete y yo, pero bueno, hacerlo en autocaravana era otra historia y dijimos, pues venga, pues sí. Y llegamos a Miami por estas cosas, o sea, pero y de ahí queríamos llegar a Ushuaia, pero nada más organizado. O sea, Así como idea, ¿no? Más que como... sí, 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 sí. Sinceramente no pensábamos que iba a durar tanto el viaje, porque sabes que, o sea, confías en la vida, confías en todo, pero decíamos, bueno, no sé, a lo mejor 3, 4 años y ya nos tenemos que volver. Nunca pensábamos que iba a ser 7. ¿Cómo lo habéis estado haciendo a lo largo de este tiempo? Porque esta es otra de las inquietudes que alguien que se plantea hacer un viaje largo es el tema de la financiación, porque al final, quieras que no, aunque el gasto, desembolso importante tal vez sea la autocaravana y llevarla hasta allí, tal, al final el día a día, la gasolina, los peajes, la comida, bueno, pues hay un gasto ahí involucrado. Bueno, este era el tema cuando salimos de Barcelona, del dinero, porque claro, aunque nosotros siempre hemos sido bastante austeros, digamos que no hemos sido personas que nos hemos comprado cosas materiales que no necesitábamos, ¿no? Siempre hemos sido así como muy austeros, pero igualmente dices, wow, pues es que aquí gasto tanto al mes, como que nos costaba cambiar la situación en vivir en movimiento nómada, ¿no? Y era como que el tema que nos preocupaba más. Por eso decíamos, no sé, a lo mejor aguantamos 3 años o así, pensando en dinero, ¿no? Entonces, hemos hecho diferentes fórmulas. Entonces, la primera, bueno, como habíamos vendido el apartamento, los coches, moto, bicicletas, todo lo que teníamos allá, ese dinero como que lo estábamos guardando bien. Y después empezamos a hacer voluntariados a través de varias plataformas que hay. Entonces, claro, con el voluntariado, bueno, nos daban alojamiento, que nosotros siempre hemos dormido en la autocaravana, pero bueno, te daban pues una ducha que podías utilizar, un alojamiento. También buscábamos el tener contacto con las personas del país, como lo que decíamos, vivir dentro de una familia para saber realmente cómo se vive, ¿no? Y entonces Juanete y yo trabajamos en el campo, bueno, hemos hecho de todo, hemos trabajado en el campo, hemos construido muebles de madera, hemos hecho una cocina, un baño, hemos instalado agua, Ahí va. pero todo esto sin saber, o sea, mirando vídeos de YouTube, porque decían, ay, ¿y ahorita usted me puede hacer acá un mueble para el baño? Sí, vale. Bueno, yo la ayudaba a Juanete y era ella que un poco como diseñaba, cortaba y luego ahí los dos nos poníamos a trabajar y bueno, también fue hermoso porque siempre dimos en lugares, en fincas, en México, en ranchos donde había niños. Entonces, claro, mis hijos desaparecían con los niños de la familia por el rancho, que si cuido gallinas, que si cuido la cerdita, que si ahora me voy con los abuelos a la casa, que si ahora me voy con el tío, no sé qué. Y bueno, fue una experiencia linda. Y ahí, bueno, era como ahorramos un poco de dinero y para colmo estamos viviendo experiencias hermosas con la gente. Después, cuando empezamos a encontrarnos con más viajeros, nos enseñan a hacer macramé con los hilos para hacer pulseritas, para hacer engarzar piedras, para hacer aretes. Entonces aprendimos todo eso. Pablo, nuestro hijo también, Juanete, Violeta era muy chica, pero Juanete, Pablo y yo aprendimos a hacer pulseritas, aretes, comprábamos piedras.
Por ejemplo, en ámbar, el ámbar es una piedra muy valorada de México. O sea, en cada lugar, cada territorio, digamos, tiene la piedra, ¿no? Valorada. Nosotros comprábamos esta piedra y la engarzábamos y nos salíamos a vender o bien en la autocaravana, porque mucha gente también te compra por ayudarte por el viaje, porque como que se Empatizan un poco, ¿no? Sí. empatiza y, ay, yo también sueño con esto, no sé qué, y qué cosas más lindas tienen. Y entonces, bueno, y después también por casualidad como todo, empecé a cocinar en la autocaravana y vender comida. Pero como Ay, qué bueno. sí, pero fue algo que no había pensado nunca, pero en México nos dimos cuenta, pero bueno, en toda Latinoamérica la gente vende comida en la calle y comida casera. Sí. Entonces, en muchas ocasiones me tocaban la puerta y me decían, ¿y usted qué vende? ¿Qué comida está vendiendo? Y yo le decía, no, estoy cocinando para mi familia. Pero me pasó una vez que estaba haciendo palomitas de maíz para mis hijos y claro, el olor llegó afuera. Y una señora me pregunta, ¿y cuánto las vende? Y yo dije, ¡ah, caramba! Entonces, bueno, al día siguiente ya compré unos sobres de papel y empecé a vender palomitas, empecé a vender... Otro día también estaba horneando pan y claro, el olor llegó fuera y ese pan que usted está haciendo, bueno, así, tortilla de patatas, como no. Qué bueno. Y vendí durante mucho tiempo vendí en las playas de México de Yucatán, brownie. Anda. Porque Sí. claro, es algo que allá sí que comen muchas cosas dulces, pero el brownie no. Entonces, bueno, algo así con cacao. Entonces empezaba a hornear brownies. La verdad es que fue increíble. Estuvimos en una playa 2 meses y bueno, ya todo el mundo sabía que la española vendía brownies. Ostras, qué bueno. Chicas de los comercios locales del pueblo, claro, porque yo me iba a la playa a venderlo, ¿no? A chambear, como dicen ellos. Y las chicas de los negocios, de las tiendas, siempre, mañana vuelves a pasar y no pases por delante de mi tienda y no me dejes un trocito de brownie. Qué bueno. Y claro, era bueno porque, bueno, yo en México soy una güerita. Una güerita significa porque soy blanca de piel y rubia. Entonces te llaman güerita. Y claro, que una güerita salga a vender llama mucho la atención. Entonces, bueno, a la gente le hacía gracia y me paraba, güerita, ¿qué está vendiendo? Y yo, brownie. Y bueno, iba por las playas, claro, la gente está muy bien, muy cómoda en la playa, tiene hambre y bueno, no se quiere mover. Entonces, bueno, y la verdad es que fue algo, un descubrimiento que dijimos, wow, o sea, trabajo 2, 3 horas al día y gano como para el alimento de hoy, como para, no sé, y era como, me compensa, porque, bueno, estoy en casa mientras que el horneo, sigo estando con mis hijos. Sí, sí. Uno de los dos siempre se quedaba con los niños en la casa, mientras que el otro salía a vender. Y bueno, al final de la noche tengo aquí un dinerito que me sirve para la comida de hoy, por no sé, se acabó la bombona de gas también, o sea, y como los gastos son tan pocos, porque en ese playa que te estoy hablando que fue el boom del brownie, tuvimos 2 meses, entonces cada 2 meses sin pagar gasolina, solamente el alimento y bueno, ahí vendíamos. Sí, sí, sí. Así nos hemos ido como manteniendo. Luego también Juan, bueno, ha invertido algo en bolsa para como ese dinero no se pierda. Y algo que tampoco contábamos cuando llegamos a Barcelona era la hospitalidad y la generosidad de las personas. Que, bueno, traen comida porque sí, porque tienen una finca y tienen comida y te traen comida y te comparten. Te invitan a la casa, te invitan a la finca y claro, estar en una finca significa que tienes el alimento ahí al lado Sí. y bueno, y te invitan y no te dejan que te vayas en mínimo de 2 semanas. Y entonces, claro, había momentos en que decías, es que no necesito dinero porque estoy acá, en mitad de la finca, siempre pasa alguien, o es la calle mismo, ay, mire que yo estoy haciendo esto, le quiero traer para que usted lo pruebe, frutas, verduras, quesos, platos ya cocinados, que vienen y te pican la puerta, te dicen, mira, es que hice esto y se lo quiero traer a usted para que lo pruebe. Bueno, nos ha pasado cosas que, claro, no esperábamos. Sí, sí, es que es muy difícil preverlo o pensar que va a ser así, ¿no? Que esta cercanía con la gente y luego supongo la espontaneidad de muchas de esas o de casi todas las invitaciones que habéis tenido, seguramente han sido casi todas casuales prácticamente, ¿no? No buscadas. Sí, no, o sea, por la mañana estábamos en un lugar y por la noche estábamos en casa de alguien que decíamos, bueno, por casualidad estamos acá y bueno, y ustedes no se pueden ir porque tenemos que hacer esto y lo otro y tienen que ir a visitar a mi prima y luego al campo y luego a este río y luego... Qué bien tener tiempo, ¿no? Sobre todo para decir que sí a todas esas cosas. Y ahora, según estabas hablando, yo estaba pensando, claro, pero una de las, bueno, a priori restricciones que hay es el tema de los visados.
porque todos tienen una validez de 1 mes, de 3 meses. ¿Cómo habéis compatibilizado esto con viajar tan lento? ¿O los visados para españoles en América son tan amplios? No, 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 no. Por ejemplo, en México tenemos 6 meses. Entonces lo que hicimos es entramos por Tijuana y a los 6 meses estábamos saliendo por Guatemala. Volvimos a entrar. Puedes estar a veces 2 o 3 días fuera. Entonces volvimos a entrar y fue cuando ya nos metimos en la península de Yucatán, que es enorme, y que estuvimos 6 meses en Yucatán, recorriendo también ahí tranquilos. Sí, Y sí. después hay países que hemos repetido, o sea, Costa Rica hemos estado 2 veces, o sea, Costa Rica te da 3 meses, salimos para Panamá y estuvimos en Panamá también 2 meses, 3, y llegaban las Navidades y bueno, había que hacer como el paso a Colombia, que es un paso complicado, que si luego quieres volvemos a hablar, y nos apetecía estar con gente, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos amigos ticos, o sea, de Costa Rica, con los que hicimos amistad muy hermosa, y también viajeros que estaban allá, digamos, al otro lado de la frontera. Entonces, cuando ya habíamos pasado los 3 meses en Panamá, dijimos, oye, mira, volvemos a Costa Rica. Volvimos a Costa Rica otra vez, otros 3 meses, bueno, para volver a visitar a gente, para pasar las Navidades acompañados. Es que sí, lo que te digo, es el chiste que nosotros hablábamos con otros viajeros que ya estaban, yo qué sé, en México y nosotros seguíamos en Costa Rica. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate, o sea, ahora estaba viendo un poco las fechas, el viaje empezó en enero de 2018 y la pandemia la pasasteis en Panamá, o sea, tardasteis 2 años en bajar desde Miami, por México, Guatemala, o sea, todo Centroamérica, hasta llegar a Panamá. 2 años. En fin, yo creo que debéis tener un tiempo récord de viajar lento, ¿eh? En el mundillo viajero. Sí. Somos el chiste entre los viajeros, porque cuando lo típico que te vuelves, oye, ¿por dónde andáis, chicos? ¿Qué? ¿Todavía por allá? Sí, sí, sí. No, pero estaba bien así porque te da tiempo eso, a desarrollar relaciones de amistad, a convivir mucho con la gente. Y mira, en este sentido quería preguntarte, porque habréis creado vínculos muy fuertes con muchísima gente. ¿Cómo habéis gestionado el hecho de las despedidas? Porque puede ser que haya gente que sí que vuelvas a ver, pero puede ser que haya mucha gente con la que has tenido un vínculo súper potente que tal vez no vuelvas a ver por circunstancias de la vida, y despedirse una y otra vez a lo largo de tantos años de tanta gente, ¿no se os hacía un poco cuesta arriba en ocasiones? Mira, ahora me estás hablando de esto y se me pone la piel de gallina, porque, bueno, el viaje exterior es muy lindo, pero el viaje interior que tú haces como persona, como ser humano, con todo lo que vives, con todas las situaciones que te encuentras y con todas las personas que tienes la suerte de relacionarte, ese es el más increíble, más potente y más profundo, ¿no? Entonces hemos hecho amistades muy hermosas, muy lindas. Yo siempre digo que hemos construido familia, familia de vida, familia de camino. Y bueno, claro, hay un proceso también. La primera despedida la tengo clavada, o sea, bueno, unos amigos que hicimos en México hermosos. Esta semana hablé con ellos, o sea, no nos dejamos de hablarnos por WhatsApp y de seguirnos, digamos, como estamos todas las familias. Pero ese día tengo la imagen de Lorena abrazándome en la escalera de mi autocaravana, las dos, que no nos separábamos llorando, y que Juanete me decía, Eva, es que esto es una tortura. Y esa noche que dormimos, bueno, para colmo, dormimos en una gasolinera. Claro, pasar de estar en casa con unos amigos compartiendo como 15 días a dormir en la gasolinera, con el ruido de los camiones, con no sé qué, era como yo súper triste. Y Juanete me vio tal que me dice, si quieres volvemos, Eva. Ostras, Digo, ya, sí. pero es que volvemos, pero hay que irse, no nos puede... En algún momento, claro, hay que dar ese paso, ¿no? Sí. Imagínate, estamos en Sonora, en México, o sea, al norte de México, ¿no? Y era como, bueno, y poco a poco vas trabajando la despedida. Y yo, por ejemplo, ahora me siento súper agradecida, y cuando conozco a alguien, que a veces son 2 horas que he estado con esa persona, pero que ha habido una conexión muy linda, siempre pienso, qué suerte que he tenido, ¿no? Porque, oye, al menos he podido conocerla, he podido compartir, he podido estar con ella, ¿no? O sea, siempre como añadiendo, no como la pérdida, ¿no? Sino, mira, podía estar en otro lugar y no haber conocido a esta persona. Y bueno, hemos tenido unos momentos muy lindos. Qué suerte, me siento muy agradecida. Y así es como un poco... Pero sí que, por ejemplo, me pasaba que cada vez que íbamos a cruzar la frontera, pese a que mejor los amigos los teníamos a 500 kilómetros, pero el día que cambiábamos de país, yo ese día siempre lloraba, me ponía triste, tenía que escribir
tenía que escribir lo que sentía, ¿no? Porque era como, ahora sí, si me estoy yendo de El Salvador, ahora ya sí, ¿no? Si me estoy yendo de tal, estoy poniendo como más distancia, ¿no? Con estas personas, ¿no? Y esos días siempre eran como, uff. ¿Y tus hijos también han aprendido? Bueno, aunque yo creo que los niños son siempre más flexibles para todo, ¿no? Sí, el que pasa que, por ejemplo, Violeta, que ha hecho unos lazos súper fuertes con algunas criaturas, amigos que se ha encontrado por el camino, ha habido momentos, bueno, no lo ha verbalizado tanto, pero nosotros sabíamos que era difícil. De hecho, nosotros viajamos tan lento también porque muchas veces, si los niños habían hecho amistad en el lugar donde estábamos, con la familia que estábamos compartiendo o en el pueblo donde estábamos compartiendo, que hacíamos vida de pueblo, que venían a buscarlos a la casa, nos vamos a la plaza, se viene la Viole. Y entonces, sí, sí. Entonces, claro, Juanete y yo decíamos, no nos podemos ir, o sea, que disfruten de esto. Entonces, bueno, nosotros a lo mejor sí que teníamos, porque los dos somos muy curiosos, ¿no? Como, yo ya me quiero ir a otro pueblo, a ver otra cosa, no sé qué, pero bueno, vamos a quedarnos unos días más, porque los niños están bien, aquí tienen su grupo de amistad, le están invitando que vente a mi casa a ver una película, vente a mi casa a esto, vamos a la piscina, vamos a... Entonces, bueno, eso también nos ha hecho como darle a ellos esos espacios y esas experiencias. ¿Ellos participaban en el, si se puede decir, en el diseño de la ruta? ¿Les preguntabais qué les apetecía hacer, si ir a ver, yo qué sé, algunas ruinas o algún lugar que tuviera animales, cosas que les podían suscitar interés? Sí, claro, sí, 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 sí. Y bueno, por suerte los 4 estábamos de acuerdo. Después de haber pasado por 6 meses en Yucatán y toda Centroamérica, los 4 estábamos de acuerdo que ya no queríamos más playa, que preferimos las montañas. Entonces siempre, no, montañas, papás, montañas. Hace frescos, está bien, se puede dormir por la noche. Claro, claro. Hemos pasado mucha calor. Entonces ahí los 4 estábamos como, sí, sí, sí. Y bueno, sí, claro, planteábamos, mira, y esto y lo otro, podemos ir a ver este salar, este desierto, podemos ir a ver estas ruinas, bueno, sí, entonces muchas veces ellos elegían y otras veces nosotros teníamos la propuesta y sí, ha sido así, como todo muy, muy dinámico, digamos. Antes hablábamos un poquitito del tema de la educación. En el día a día, ¿cómo lo hacíais? Porque establecíais un horario cada día para sentaros a trabajar o lo hacíais, no sé, un día a la semana o 2 días a la semana. ¿Y cómo lo gestionabais eso? Bueno, las dinámicas cambian. Cuando estás compartiendo con gente es muy difícil. Claro, sí. Y más que también el valor, por ejemplo, si estás en una finca que cultivan café, una finca que cultivan plátano, una finca que cultivan yuca, que tienen animales, o sea, entonces ahí para nosotros el valor era que estuviesen viendo eso de verdad, in situ. O sea, no les voy a decir, yo siempre ponía este ejemplo, hoy toca estudiar el Imperio Romano cuando estamos, yo qué sé, compartiendo con personas que nos pueden explicar muchas cosas de los Andes, ¿no? Es una cultura también muy... O que estamos en una finca, de lo que te digo, que están recogiendo el café o que están... Entonces, bueno, para nosotros lo prioritario es vamos a ver esto. O sea, luego ya nos pondremos al día. Pero claro, cuando estás compartiendo con gente también es complicado gestionar esos horarios, ¿no? Entonces después, cuando nos volvíamos a quedar solos, bueno, volvíamos a restablecer los ritmos. Y nosotros también, porque nosotros también somos muy curiosos, también estudiamos, también estamos siempre aprendiendo, pero bueno, hay semanas que dices, bueno, merece la pena porque tenemos amigos con los que compartir y luego ya nos volveremos a quedar solos y tendremos muchas horas libres, pero lo prioritario es pues eso. Sí, sí, claro. Oye, hablábamos de que estuvisteis esos como 2 primeros años empezando en Norteamérica y, bueno, Estados Unidos y México, y luego pasasteis muchísimo tiempo por Centroamérica. Me gustaría preguntaros, porque hay países que tristemente pues tienen fama de peligrosos, como El Salvador, tal vez Honduras, Nicaragua un poco inestable, con ese gobierno tan poco democrático. ¿Cómo ha sido vuestra vivencia en esos países? ¿Habéis estado cómodos? ¿Ha habido momentos que hayáis dicho, mira, mejor vámonos de esta zona, vamos a esta otra? ¿O habéis hecho una vida un poco normal desde el punto de vista viajero? Bueno, has tocado mi punto preferido. ¡Anda! Me encanta hablar de El Salvador, de lo hermosa que es su gente hospitalaria y que en ningún momento sentimos que estamos en peligro. Porque claro, El Salvador siempre es como el tema, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, yo siempre digo, el peligro de Centroamérica y sobre todo de El Salvador es que te quedas atrapado por la gente. O sea, nosotros es que era una locura. O sea, Ya. en la mañana nos despedíamos de una familia con la que habíamos estado
una semana, 10 días, 15, y por la noche estábamos en casa de otra familia. O sea, llegó un momento en que me dice Juan, no hables con nadie, Eva, nos tenemos que ir del Salvador. No hables con nadie, por favor, porque era como así, o sea, literal. O sea, porque claro, en Centroamérica tenemos el C4, nosotros como europeos, que son 4 países, 3 meses. Y nosotros estuvimos un mes en El Salvador. Y claro, Juanete me decía, Eva, nos queda Honduras, Nicaragua y bueno, ya hemos hecho Guatemala, ¿no? Claro, y dice, pero hemos estado 15 días en Guatemala, un mes en El Salvador, Eva, no llegamos, o sea que no llegamos, no hables con nadie. Pero la gente es súper hospitalaria, te quiere recibir, nos venían a picar la puerta. Oiga, yo pienso que usted necesitará lavar ropa, ¿no? ¿Quiere venir a casa a lavar ropa? Y claro, nosotros, vale. Llegamos a un pueblo, bueno, llegamos a un pueblo por casualidad de El Salvador, porque Google Maps se equivocó y íbamos para unas pozas de agua caliente y acabamos en una comunidad allá. Estuvimos 15 días porque no nos dejaban ir. Es que usted no se puede ir, porque yo ahora le quiero preparar este platillo y porque cómo se van a ir tan rápido. Bueno, hermosas. Y con esta familia, antes de irnos de El Salvador, volvimos a visitarles para despedirnos, porque bueno, son de esas experiencias que dices, bueno, es que así no me cuida ni mi familia, como me han cuidado acá. Respondida mi pregunta y mi inquietud, la verdad. Además, en El Salvador creo que hubo un momento ahí de fama, se podría decir, ¿no? Que desde el ayuntamiento se hicieron un vivo y eso desató ahí, bueno, eso, la fama. Sí, bueno, es muy loco porque tú como ciudadano de a pie, donde aquí eres otro más, o sea, que de repente despiertes tanta emoción, o sea, no acabas de entenderlo, ¿no? Habíamos llegado, hace mucha calor en El Salvador y estábamos en ruta y estábamos súper acalorados. Hay que decir que la autocaravana no tenía aire acondicionado. Y bueno, eso que dijimos, ya está, salimos, mira, ahí tienen unas mesas, preparan pupusas, Eva, no cocines nada, porque claro, con estas temperaturas ponerte a cocinar es un sacrificio demasiado. No, dice Juan, paramos ahí, nos comemos unas pupusas, que es una delicia de maíz, y luego ya cuando baja un poquito el calor, ya seguimos ruta. Bueno, y bajamos, bueno, todos sudados ahí, bueno, muy mal, muy descompuestos, y nos sentamos y pedimos las pupusas, y antes de que nos la trajese, viene alguien haciéndonos un vivo en Facebook y haciéndonos una entrevista. Yo luego me veo y digo, ay Dios mío, por favor. Y bueno, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Y bueno, dijimos, bueno, ya se ha hecho tarde, nos quedamos acá en el pueblo porque, bueno, no queríamos conducir de noche. Íbamos por el pueblo y la gente nos saludaba. Hola, ¿qué tal? Ustedes son los españoles, ¿no? Nosotros, ¿pero qué es esto? Qué bueno. Y bueno, más tarde nos visita la persona encargada de turismo del ayuntamiento y nos explica que, digamos, que este pueblo que era de la costa, delante hay una isla donde se dedican al cultivo del coco y lo manufacturan. Es una cooperativa porque en El Salvador se hizo una reforma agraria, entonces donde se redistribuyó la tierra y ya hemos estado en varias comunidades donde son cooperativas y ellos gestionan, digamos, el territorio. Entonces, esta era una cooperativa de vecinos que gestionaban esta explotación del coco. Y bueno, nos organizaron un viaje. No, la barca les va a venir a buscar mañana a tal hora. Ustedes llegarán a la isla a tal hora. Ahí habrá un taxi, claro, era como que un taxi que les está esperando y tal persona les va a hacer como de... Y bueno, todo esto, claro, nosotros ahí como, ¿pero qué es esto? Llegamos a la isla, nos están esperando en un taxi, nos llevan a, digamos, la zona de producción del coco. Ahí hay una señora que nos explica toda la producción del coco, cómo lo manufactura, que hacen estas galletitas, que hacen este aceite, que hacen estas cosas. Y bueno, hermoso. Ahí conozco una mujer hermosa que también me marcó muchísimo, por su sencillez, pero por su sabiduría. Una señora de más de 90 años. Y bueno, hermosa la mujer y yo no me quería ir porque, claro, me estaba contando su vida, la vida, pero con una sabiduría tal que yo no quería dejar de escucharla. Y claro, ya se estaba haciendo de noche, nos venía a buscar el taxi, el barco se iba. O fue uno de esos momentos que duró a lo mejor un par de horas, que esa señora llegó por casualidad ya y se sentó a mi lado y me puso a hablar y no la puedo olvidar porque, bueno. Claro, es mágico. Yo viajo mucho por Asia, me encanta Asia, hay tal salto cultural, religioso, espiritual con ese continente que me emociona mucho, pero cuando oigo estas historias, claro, cuando el hecho de poder hablar con todo el mundo, comunicarte con todo el mundo, hablar y te da una profundidad al viaje y a la experiencia que en otro continente al final no se puede por mucho traductor que tengas, ¿no? Que qué maravilla es la reflexión esa de
tener ese hermanamiento del idioma. Sí, eso es lo más hermoso, sí, sí. Oye, ¿cuándo, Eva, empiezas a hacer hay un proyecto que es a través del cual yo te he conocido, la cocinera viajera? Me gustaría preguntarte un poco cuándo surge, porque ya has hablado varias veces del tema gastronómico, de la cocina y demás, bueno, un poco cómo surge y cómo evoluciona y hacia dónde va. Bueno, como todo por casualidad, sin nada planificado. Sí. Cuando llegamos, digamos, a México, yo dije, bueno, tengo que ocupar algún espacio personal para mí, porque claro, si no son 24 horas con niños demandantes y que quieren estar con mamá, que quieren... Entonces yo pensé, bueno, me tengo que buscar un proyecto para mí. Y Juanete y yo somos vegetarianos y mucha gente decían, pero ¿qué vais a comer? Primero, por ser vegetarianos y segundo, por tener una cocina tan pequeña. Y yo decía, pero eso no es ningún problema. A mí siempre me ha gustado cocinar. De hecho, en mi época de maestra, la cocina era una terapia para esos días difíciles y duros. Yo llegaba a casa y me ponía a cocinar como terapia, porque era como un momento de conexión y decir, bueno, tengo que como que digerir todo lo que hoy he vivido, situaciones a veces complicadas, ¿no? Y siempre me ha gustado cocinar y siempre he visto cocinar a mi madre en casa. O sea, somos una familia que el hecho de cocinarnos la comida era como lo habitual. Entonces el proyecto empezó así, como mira qué estamos comiendo, somos vegetarianos y esto lo puedo hacer en casa, ¿no? Que si pan, que si pasteles, que si yogur, que si bueno, un montón de cosas. Pero viene cuando me abren las puertas de cocinas, que me invitan. Y como a mí me gusta cocinar, yo siempre, ay, si quiere le ayudo. Entonces siempre me acababa metiendo en la cocina, pero en plan de ayudar. Pero empecé a ver ingredientes, técnicas. También mi hobby era, me levantaba por la mañana muy temprano siempre y me iba a los mercados. Bueno, este era como dicen mis hijos, mi Disney, ¿no? Porque yo y me iba a Disney, iba al mercado y bueno, era como, ¿pero eso qué es? Alimentos, frutas. Entonces, claro, pero señora, ¿cómo se llama esto? ¿Y esto cómo se prepara? ¿Y esto cómo se cocina? ¿Y esto de dónde sale? Entonces yo, si me quedaba alguna duda que la señora no me había compartido, yo venía y buscaba. Y me puse a escribir y me puse a investigar recetas, técnicas de conservación de alimentos. Bueno, y es una locura América en ese sentido. Entonces ahí fue cuando giré, digamos, mi proyecto y lo llamé La Cocinera Viajera como para documentar y dar visibilidad a toda esta cultura gastronómica tan antigua, tan ancestral y que todavía perdura. Y entonces esto es un proyecto que, bueno, que me emociona. Después, bueno, viene una amiga que conozco, otra viajera argentina, y me dice, vos ya sabés que a mí no me gusta cocinar. Y una amiga mía me está diciendo que participe en su programa de radio que se llama Se sabe por tu boca y quiere que participe hablando de cocina de América. Y vos sabés que a mí no me gusta. Y me pasó la pelota. Y yo, pues sí, claro, dame el contacto. Y bueno, pues me invitaron a participar en este programa de radio, Se sabe por tu boca. Sí. Yo todavía no estaba en Argentina, yo estaba en Centroamérica, pero bueno, yo les hablaba de alimentos que yo me estaba encontrando, porque digamos que el programa se trataba de alimentos y preparaciones gastronómicas de América Latina. Entonces ahí participaba, bueno, enviaba audios y ellos los insertaban en los programas. Y después vino, bueno, pues dar talleres también de cocina vegetariana, dar talleres de comidas de otros alimentos. Empecé a participar en revistas escribiendo sobre viaje y gastronomía, cómo me organizo en mi casa, Sí. viajando en ruta, ¿no? Para preparar la comida, cómo me adapto al alimento que me encuentro en cada país, cómo me adapto también a los diferentes climas geográficos. Y ahí empecé como a descubrir mi pasión por esto, por divulgar, por escribir. Ahora en la actualidad estoy colaborando con la revista Altair Magazine, escribiendo sobre viajes y gastronomía. Y bueno, siempre abierta con otros proyectos, otras revistas, otros proyectos que me apetece colaborar y... Bueno, un proyecto súper, apasionante, súper, creativo también por otro lado y un aprendizaje continuo. Oye, hemos hablado, Eva, de que habíais viajado todos en Norteamérica, Estados Unidos, México y Centroamérica, disteis el salto a Colombia y desde ahí pues viajasteis por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. O sea, un montón de países de Sudamérica también. Enlazo la pregunta
esta descripción con la pregunta anterior o con una pregunta relacionada con la gastronomía. ¿Hay algún país que te haya sorprendido especialmente con su comida y sus preparaciones o técnicas? ¿O en general de todos ibas ahí sacando cosas muy llamativas? Porque para mí muchos de esos, bueno, en realidad solo conozco, bueno, Costa Rica, Nicaragua, tal. Al final es una comida un poco básica, al menos en lo superficial. Tú que te has podido profundizar mucho más, ¿me desmontas un poco ese mito? Bueno, Centroamérica sí que la verdad que es un poquito el frijol, el arroz y el plátano, porque es como lo más básico, lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, México necesitas un mundo, porque cada estado tiene sus preparaciones Ya. de los atoles, que son las bebidas a base de maíz, pero que cambian en los ingredientes y ya el atole es otra cosa. De las bebidas fermentadas, de cómo se hace la tortilla. Hay 1000 tortillas diferentes, según si el borde lo doblas hacia arriba, según la doblas, según si la tortilla es gordita, según si la tortilla es alargada. O sea, es imposible saberse todos los nombres porque cambias de estado y todo cambia. México es hermoso en cuanto a ese sentido. Después, para mí, los Andes, peruanos, bolivianos, Ecuador, Colombia también, pero en Colombia tienes como que entrar más en las cocinas familiares, digamos, porque Perú, Bolivia y Ecuador lo puedes ver más en los mercados y en la calle, que te digo, como siempre se vende comida afuera o ingredientes. En Colombia he descubierto cosas, pero también es como a veces más básico. Pero claro, si te metes en la finca de alguien o preguntas a alguien, porque claro, yo investigo y luego pregunto, oye, he leído este alimento, ¿cómo se hace? Ah, bueno, pues si usted quiere yo le enseño. Ah, vale, pues claro que sí. Pero bueno, ir al mercado en los Andes es una locura. Yo no me quería ir de allá por la variedad, porque cambias de región y ya cambia todo. Entonces, bueno. Además tienen costa, tienen interior, tienen montaña, tienen selva, con lo cual toda esa riqueza de biodiversidad también se manifiesta en los ingredientes y en la forma de preparar las comidas y las bebidas. Sí, sí, sí. Es como en cada vez que haces unos poquitos de kilómetros, todo el mapa alimenticio cambia. Entonces ahí, bueno, para mí es un placer, un baño de alegría visitar los mercados, hablar con la gente y después, bueno, leer, investigar. Otra pregunta relacionada con la comida, y es que sí que hay etnias o culturas que son, bueno, más vegetarianas, pero en general mi percepción es de que hay una cocina bastante carnívora en toda América. ¿Qué os decía la gente cuando explicabais que erais vegetarianos, que no comíais carne? ¿Cuál era la reacción de la gente? Pues a veces como acá, porque yo a veces llegamos a casa de una familia que te quiere ofrecer lo mejor que tiene y yo ahí como, bueno, es que yo no como carne. Ah, no pasa nada, yo a usted le hago pollo. Cada Dios entienden carne como vacuno, ¿no? Y bueno, a mí me ha salvado los huevitos y el queso me ha salvado en muchas invitaciones. No, si usted tiene unos huevitos, yo me hago unos huevitos. Y un cachito de queso y una arepa, una tortilla, un arroz. Entonces, pero a veces acá también te pasa, ¿eh? Sí. Ah, pero te sirvo sopa, pero le saco el pollo. No, pero es que lo siento, pues no quiero comerme la sopa que ha tenido un pollo ahí cociéndose 2 horas. Pero mira, uno de los platos típicos de Bolivia, que es una sopa que hacen con quinoa, es vegetariano. O sea, es una sopa, tengo un lapsus de memoria ahora, pero es una sopa que es un plato típico de los Andes, calentita, que es quinoa cocida en leche. Para vegetarianos no sirve. Y después cuando te la sirven te echan queso rallado por encima. Y es un platito que tú puedes comer en los mercados, así como para calentarte el cuerpo, porque bueno, como estás a bastante altitud, por ejemplo, si yo lo comí en el Alto, que estamos a más de 4.000 metros de altitud, claro, en la mañana te apetecía tomarte algo calentito. Y es uno de los platos típicos de Bolivia. O sea, y después, por ejemplo, los envueltos, que se pueden llamar envueltos, tamales, que es envuelto en fibra natural, o bien de hoja de plátano, o bien de la hoja de maíz, con masa de maíz molida. Normalmente tienen carne, pero muchas veces tienen frijol, tienen queso. O sea, puedes encontrar, pero sí que es cierto que, bueno, como en todo el mundo, hay pues esta tendencia a meterle carne a todo. Bueno, el recorrido que comentaba, ¿no? Que os llevó desde Colombia hasta Argentina, hasta Ushuaia. Supongo que llegasteis después de tanto tiempo. Al final en Sudamérica estuvisteis pues 5 años aproximadamente.
¿Hubo algún país que os llamara la atención especialmente, en el que estuvierais más cómodos? Bueno, llegar a Argentina fue como llegar a casa, porque es el país, digamos, más europeo. Culturalmente te sientes como muy cerca y la población también, ¿vale? Porque pese a que en Latinoamérica todos hablamos, se supone el mismo idioma, el español, pero hay unas concepciones de vida, de lenguaje, en algunos casos diferentes, donde aunque hables el mismo idioma, Ya. tienes que estar validando que la otra persona esté entendiendo lo mismo que tú. ¿Me explico? Entonces muchas veces nos encontrábamos como, sí, pero a ver, yo quiero decir esto, porque claro, el lenguaje ha virado mucho, es muy loco, porque hay palabras que no tienen nada que ver con el español o que justo significa lo contrario, como el parado. Parado para nosotros es estarnos quietos y para ellos párate es ponte de pie y ponte a caminar. Ah, claro, ¿No? sí, sí, Y sí. cosas así como, nos vamos, párate, ¿no? Y tú dices, vale, estoy parado, párate ya. Y dices, pero es que estoy parada. Y entonces era como, sígueme, vamos al cabo ya, ¿no? Y como cosas así, o como el quedar a una hora en un lugar. Había un país en que me vienes a recoger, era que le venía a dejar. O sea, justo lo contrario. Entonces, en muchos países hemos tenido que negociar como el significado de lo que estábamos, digamos, hablando. Y en Argentina llegamos allá y bueno, claro, físicamente casi todo el mundo se parece bastante a ti. Cosa que, por ejemplo, cuando agarras un colectivo en los Andes, muchas veces es gracioso porque te montas y tú eres la diferente todo el rato. Todo el día eres la diferente, ¿no? Y la gente te mira y hace preguntas. Y el más atrevido se atreve a preguntarte de dónde vienes, ¿no? Porque la gente es muy tímida en los Andes. Sí. Anda. Son muy hermosos, sonríen mucho, pero son muy tímidos, mucho. O sea, no se atreven a hablarte, pero por vergüenza. Ostras. Pero siempre hay alguno que se adelanta, ¿no? Y, oye, pero ¿y usted de dónde viene? Claro, porque tú miras y dices, bueno, si es que aquí doy un cante que no veas. Y en el mercado lo mismo. O sea, yo iba al mercado, cuando te dice que iba al mercado en México, en los Andes, madrugaba mucho, a lo mejor era a las 6 de la mañana y estaba en el mercado. Estaba pegado un cante en el mercado porque era como, ¡guau! ¿Y esta de dónde ha salido? Sí, Porque, claro, son mercados donde solamente va la gente autóctona. Y de repente ven ahí una mujer rubia, con la piel bastante blanca y con otro acento, ¿no? Y les hace gracia. Sí. Al llegar a Argentina fue sentirnos como en casa. Pero amo mucho, tenemos muchos amigos argentinos, pero para mí, a nivel de alimento, era tan parecido a Europa que me faltaba esos mercados, esa diversidad de cambio de región y cambio de alimento, ¿no? Es bastante homogénea la cocina, bastante europea, tienen algunas cosas como tradicionales, pero lo europeo, la pizza y la pasta es lo que te van a invitar, o asado, digamos. Y para mí en ese momento se me volvió un poco monótona la cocina. Ya. Pese a que tuve experiencias lindas también, de ir a documentar momentos lindos de cómo se hace el locro, de muchas Sí, sí. cosas, ¿no? Pero no se puede tener todo. Claro. Eva, nos has hablado mucho de la gente, de las vivencias cercanas. ¿Hubo algunos lugares que os marcaran en el viaje o que, bueno, eso, que significaran o que os hiciera especial ilusión visitar o conocer? La verdad es que como íbamos sin mucha expectativa y no somos de los que me leo la revista y el libro de tal porque sé lo que me voy a encontrar, íbamos un poco como, vamos a ver qué nos encontramos, y eso era lindo. Por ejemplo, tuvimos una experiencia de ir a Iquitos. Iquitos es una ciudad en el Amazonas de Perú. Nosotros queríamos ir a la selva y sabíamos que se podía ir en barco, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, no hemos podido hacerlo desde Colombia, lo vamos a hacer desde Iquitos. ¿Y con la autocaravana? Mucha gente que va en combi monta la combi, digamos, en el barco, pero nosotros no. Dijimos que la íbamos a montar porque no la necesitábamos. Entonces la dejamos en un parking y nos montamos en un barco carguero. Es un barco, no es un barco de pasajeros, es un barco que lleva la carga a Iquitos, porque a Iquitos solamente puedes llegar o por el río Amazonas o en avión, no hay carretera. Entonces son 3 días dentro de un barco y tú vas con la carga. O sea, nosotros íbamos con cajas de huevos, cajas de aguacates, cajas de naranjas, muebles de oficina, cajas de medicamentos. Abajo había vacas, en la cubierta del barco coches y camiones llenos de comida. Bueno, era un viaje y lo que te pide el capitán es que tú te lleves tu propia hamaca, porque vas a dormir y vas a vivir en tu hamaca que cuelgas en tu carga. Muy guay, sí. Y eso sabíamos que lo queríamos hacer, pero como tampoco habíamos leído mucho, o sea, fue
magnífico encontrarnos lo que nos encontramos, o sea, el barco. 3 días en el barco, sin internet, conviviendo con la gente, viendo, claro, otras costumbres, otra cultura. Y cuando llegamos a Iquitos, tú que has estado en Asia, parecía que estábamos en Asia. O sea, yo decía, Juan, pero mira, las mujeres, es que parece que estemos en Asia. O sea, todo el rasgo físico cambiaba, ¿no? Y parecía que estábamos en Asia, su forma de vestir, sus rasgos físicos. Bueno, y el mercado para mí era, bueno, yo iba cada día al mercado. O sea, y estábamos en época de lluvias, no me importaba. O sea, agarraba el paraguas y me iba, porque es una locura ese mercado. Nunca había visto la comida, porque claro, en el continente, digamos en Perú, no veía lo que veías allá. De plantas medicinales, de cortezas, de animales que se comen, de verduras y frutas que se comen. Bueno, era apasionante. Y fue lindo encontrarnos, sabíamos que iba a ser especial ese viaje, pero claro, no nos encontramos mucho más de lo que nos esperábamos. Eva, podíamos estar horas, yo intuyo, hablando y bueno, habíamos dicho que íbamos a estar una horita para conocer un poco por encima tu viaje y me está encantando hacerlo. Un poco para ir cerrando lo que es Sudamérica y el recorrido por ahí, me gustaría preguntarte por Uruguay, que es un país que no tanta gente visita, muchas veces porque es considerado un país caro, un país a veces es como un poco olvidado tal vez. ¿Cómo fue vuestro paso por ese país? Y cuéntanos un poco cómo es Uruguay, si llegasteis a conocerlo un poquito. Claro, nosotros al principio utilizábamos Uruguay para salir de Argentina, porque claro, Argentina teníamos que salir o por Uruguay o por Chile, cruzando la cordillera. Y depende de dónde estábamos, salíamos por un lugar y por otro. Entonces, las 2 primeras veces que estuvimos en Uruguay era para salgo, estoy 3 días en Uruguay y regreso a Argentina. Pero esta última vez, viniendo de Brasil, ya le dimos un tiempo. Y para colmo, teníamos unos amigos que vivían en Uruguay y que siempre nos estaban diciendo que teníamos que ir a visitarlos. Es un país muy tranquilo, muy tranquilo. La gente es muy tranquila, muy plano. Tiene pequeñas sierras, pero a la vez es un paisaje bucólico, o sea que te sientes cómodo, ¿no? Con mucha vida en el campo también, con ranchitos. O algo que nos sorprendió, podías dejar la bicicleta fuera y no pasaba nada. En Colonia de Sacramento, que es una ciudad muy turística, muy hermosa, también una mañana estoy paseando y veo que las mesas y las sillas de los restaurantes no están atadas a ningún sitio. Las dejan ahí todas las noches. La gente deja el celular en cualquier lado, o sea, sin miedo. La cultura del mate es la cultura del mate. Mate a todas las horas. El que maneja no, pero el que está de copiloto lleva el mate con el termo al lado. Y bueno, es increíble, es increíble. Estuvimos en un festival en Colonia de Sacramento de jazz, muy lindo, jazz. Digamos, era verano y la noche organizaban jazz en las calles del pueblo, muy lindo también. Entonces, ibas con la silla y te ibas cambiando de calle y escuchando los diferentes conciertos. La verdad es que creo que es un lugar lindo para vivir, tranquilo. Sí que es caro, pero bueno, ahora con los cambios sociales y políticos que ha habido en Argentina, ya no es aquello de, buf, ya no hay mucha diferencia, la verdad. Ya no hay mucha diferencia. Eva, y antes, bueno, hablando un poco de lo que es el viaje y el estar juntos 7 años, prácticamente 24 horas, nos has lanzado alguna idea, pero me gustaría preguntarte ¿cómo era la convivencia? Porque eso, pasar de apenas veros, o en el caso de Juanete sobre todo, ¿no? Que trabajaba más fuera y demás, a estar todo el día juntos, 24 horas, a pesar de que vivíais muchas veces en entornos pues, muy naturales y muy expansivos, ¿cómo fue la convivencia? ¿Ha sido fácil y llevadera en la autocaravana? Mira, la verdad es que sí, la verdad es que no ha sido como aquello que hay días que dices, que nos estamos por tirar de los pelos. No ha habido esos momentos, sí que hay en los últimos momentos, que claro que ya los niños son más grandes, han crecido, ¿no? Y yo de broma le decía, yo qué sé, para pasar por el pasillo del comedor era como, wow, ya me es más difícil cruzarnos por acá. Claro, cuando Violeta llegó apenas llegaba ni a la cocina, era ya cocina ella, se hace su comida, o sea, ha habido un cambio, ¿no? Y cosas maravillosas de la vida es que justo cuando estábamos en una época así que ya sentíamos que había demasiada convivencia, ¡pum!, alguien te invitaba a la casa, a la finca y de repente todos, o sea, yo tenía a alguien con quien hablar, Juanete también, los niños también, y de repente venía como ese oxígeno que necesitábamos. Y era así, o sea, sin buscarlo muchas veces, era como llegó, ¿no? O vienen otros viajeros.
Entonces, con niños, y sobre todo tenían niños, pues genial, porque se montaban sus vidas fuera, se hacía buen tiempo fuera, y bueno, si no en una casa, en la otra, los adultos jugábamos a cartas en una, los niños veían o jugaban en películas en otra. Bueno, se han dado esos momentos también. Yo particularmente también me han invitado a 20 unos días a hacer una excursión por la montaña y he dicho, pues sí, me voy. Entonces me he ido, he estado algunos días fuera. Bueno, ha habido como esas situaciones que sin buscarlas surgen y dices, bueno, pues está bien, vamos a aprovechar estos espacios. Oye, ¿y cómo creéis que el viaje os ha influido a nivel familia? A ellos a nivel hermanos y a vosotros a nivel familia. Bueno, no sé, yo creo que tenemos un vínculo lindo, hermoso. Eh, no sé, mis hijos me comentan cosas y veo que nosotros no somos la familia ideal, tampoco. Pero veo que sí que estas experiencias y este compartir, y también, por ejemplo, creo que es algo que también me ha gustado mucho compartir con mis hijos, que hemos podido hablar de la vida, de la gente, reflexionar, filosofear, ¿no? Que a veces si estás en la ciudad con cada uno con sus vidas, los niños en la escuela, tú con tu trabajo, como no tienes tiempo de hablar ciertos temas, ¿no? Y han surgido temas, bueno, pues de cómo ofrecerle a tus hijos una mirada sobre gestiones personales con gente o con nosotros mismos, ¿no? Hemos tenido el tiempo y el espacio de poder hablar, ¿no? Y por qué esta persona te incomoda, qué te parece, o por qué esta experiencia no te gustó, qué es lo que te incomoda, qué es lo que te gusta. Entonces, eso a veces es difícil de tratar, pero para mí ha sido, o sea, poder hablar de esas cosas y tener tiempo de ver esas incomodidades entre nosotros o con gente de fuera y de poder hablar y reflexionar y intentar construir un discurso, ¿no? Creo que eso ahora, pues bueno, que tus hijos tengan algo y que te lo comenten a ti antes que a nadie, ¿no? También me Sí. gusta. ¿Y cómo crees que han vivido y experimentado cada uno de ellos el viaje, teniendo en cuenta sus diferentes personalidades? Claro, mis dos hijos son súper diferentes. Creo que, bueno, creo que cada uno lo ha disfrutado a su manera. Violeta es muy sociable, ella lo ha disfrutado muchísimo, muchísimo, porque pijamada que le invitaban, pijamada que se invitaba, que a veces decía, pero bueno, ¿cuándo vas a estar en esta casa? Y Pablo también ha hecho amistades, pero bueno, él también ha aprovechado mucho del tiempo para estudiar, porque él es, bueno, como muy intelectual y bueno, ha leído mucho, ha estudiado mucho, ha crecido mucho él como persona. Cuando surgía la posibilidad de compartir, perfecto, también, pero bueno, tiene un mundo interior muy rico y entonces yo creo que él también ha disfrutado de eso. Oye, y ahora hablando de lo material, de la autocaravana, que antes fuera de micrófono me habéis comentado que la vendisteis, si ahora tuvierais que buscar una autocaravana para un viaje parecido, ¿qué cosas le añadiríais o le quitaríais respecto a las que tenía la vuestra? O sea, ¿qué le faltaba y qué le sobraba? Aire acondicionado. El aire acondicionado, ¿no? Es que cuando la compramos en Alemania llovía y era fresco. Entonces Juanete y yo, súper inocentes, dijimos, ¿pero para qué queremos aire acondicionado? Pero wow, sí, es lo único. Y bueno, ahora pues que los niños son mayores, seguramente acá algo más pequeño, porque medía 7,5 metros. Estaba bien, o sea, el espacio era perfecto, pero ahora a lo mejor algo más pequeño. Oye, y Eva, ya para ir acabando un poquito, ¿cómo está siendo el regreso? Que acabáis de volver hace pues un par de meses en realidad ¿No? y... Semanas. Un par de... Bueno, mucho menos entonces. ¿Cómo es el... Bueno, ¿dónde os habéis instalado? ¿Cómo es la vuelta? Que no siempre es fácil. Claro. Bueno, ahora estamos viviendo en la casa de la suegra. Anda, sí, sí. Claro, estamos aquí conviviendo con mi suegra y bueno, intentando gestionar y construirnos una vida nueva acá por unos años. Bueno, no sé, como dejándonos fluir, como no muy organizado, me parece mentira que, bueno, que me haya venido para quedarme un rato. Bueno, creo que va a haber momentos de añorar mucho América, pero bueno, aceptación y estar en el presente y todo es por algo y todo está bien. Claro, porque tampoco lo hemos hablado un poquito antes de empezar a grabar, que volvíais un poco escuchando a vuestros hijos, ¿no? Que sobre todo el mayor estaba un poco más, bueno, que quería una estabilidad que una vida nómada no le ofrecía. Sí, claro, porque él es bueno, quería estudiar pastelería, ya en Buenos Aires había hecho algunos cursos, pero claro, cursos cortos, él quería hacer como algo más largo en el tiempo porque había descubierto que era algo que le gustaba mucho
y que cada vez que acababa un curso decía, guay, a mí tengo que buscar otro y en qué ciudad, ¿no? Y bueno, él se adelantó unos meses, llegó a España hace unos meses, pero bueno, también sintiendo a nuestra hija, dijimos, bueno, vamos a darle esta oportunidad de convivir con su grupo de iguales, de tener una comunidad donde ella también, digamos, construir su identidad fuera de la familia, que también es necesario. Y entonces, bueno, eso fue un poco la idea. Pues oye, muchísimo ánimo en este regreso, que no siempre son fáciles, en este reinventarse un poco la vida ahora que os toca, viviendo en casa ajena además, por muy querida que sea la estancia y las personas de las cuales nos rodeamos. Y nada, acabar simplemente preguntándote ya un poquito, que alguien que quiera saber más, porque anda que no debéis haber vivido experiencias y bueno, compartido mucha más información. ¿Dónde puede leer un poquito más la gente, conoceros un poquito más del proyecto de la cocinera viajera? No sé, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tenéis una web o en redes sociales o algo? Bueno, yo lo de la cocinera viajera lo plasmo en Instagram y después, bueno, en Altair Magazine también escribo. He escrito en otras revistas de Chile, de España y bueno, y también ahora estoy buscando cómo dar conferencias, porque ya he dado conferencias allá y acá cuando he regresado de visita. Bueno, cómo buscar espacios donde compartir más. Y después el viaje de familia, que podéis, si queréis ver fotos, si queréis ver la trayectoria, la evolución nuestra, está también en Instagram en Arleveura, pero se acaba, Arleveura en catalán significa hasta la vista, nos volvemos a ver. Se escribe con E al final. Arleveure. Arleveure. Sí. Sí, ahí podéis ver, digamos, toda la línea del tiempo de nuestro viaje en América. Y bueno, evidentemente, si alguien necesita como más, pues siempre estoy abierta. Si alguien me quiere escribir, ahí perfecto, comparto, porque me gusta también como ayudar a quitar miedos de la gente, a dar un poquito de luz a veces cuando la gente tiene como este deseo de viajar y no, como que no se atreve por algunas cosas. Pues Eva, oye, que ha sido un súper placer. A mí me ha encantado conversar contigo y espero que nos conozcamos, yo qué sé, en breve. Yo ando por Madrid, pero algunas escapadas hago por Cataluña, así que sería un placer conocernos en persona, que me ha encantado conversar contigo hoy. Súper, súper, ahí me escribes y nos encontramos. Muy bien, pues hasta muy prontito. Chao, adeu. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.